he titulado el mensaje de hoy La fe que logra el favor de Dios. Ustedes saben que hay gente que dice tener fe, pero no logra nada, no pasa nada. Hay gente que dice que le falta fe. Otros dicen, ¿cómo me gustaría tener más fe? Lo cierto es que la fe, por más pequeñita que sea, ya es fe. Y eso es lo que necesita Dios, fe. Pero la fe, vuelvo a repetir algo que siempre repito, cosa que quede bien claro, la fe es seguridad absoluta de lo que yo creo. No puedo decir que tengo fe y dudo o estoy en incertidumbre. Si tengo fe, tengo convicción absoluta y es algo que asumo como ciertísimo. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, y yo me imagino que pudiera ser una reunión de iglesia, una reunión de célula donde Jesús estaba predicando la palabra como ahora. Yo estoy predicando y también había una multitud reunida, el lugar estaba colmado de gente y ahí encontró fe y esa fe lo maravilló a Jesús. Miren lo que dice la palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum, parece ser que no fue suficiente una vez, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Hasta este momento no se encontró ninguna queja del paralítico diciendo, no vine por eso, vine para que me sanaras. Sin embargo, allí estaban unos sentados de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Esto es decir, pensaban al mismo tiempo que Jesús estaba hablando. Como puede pasar con vos, a la par que estoy hablando desde aquí, a lo mejor vos estás pensando también alguna cosa en relación o diferente. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí vamos a ver los pasos que yo entiendo están claros para recibir ese milagro de parte de Dios. Lo primero que entiendo es que la persona que oye con interés, vos podés oír pero sin interés, podés decir no me interesa lo que el pastor está hablando, o ya lo sé, o es algo básico. Hay gente que no tiene interés, hay gente que presta su interés para otras cosas, como un padre que estaba enseñándole a su hijo sobre el valor del dinero y de repente notó que su hijo estaba como distraído y le dijo, pero hijo, ¿estás prestando atención? Sí, papá, estoy prestando atención con mucho interés. Por supuesto, tenía interés en el plazo fijo, en el valor del dólar. Bueno, hay gente que presta su interés para cosas, pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios. En este caso, ese lugar estaba bendecido. ¿Por qué? Porque estaba Jesús, pero se estaba predicando la palabra. Aquí también está Jesús y se está predicando la palabra. ¿Hay alguien que tenga interés en escuchar lo que Dios quiere decir esta noche? Gloria a Dios, hay unos cuantos. Pero gloria a Dios, porque Dios te quiere hablar. Dios quiere sembrar en tu vida una palabra de bendición, de edificación. Pero si vos estás desatento, distraído, desconcentrado, eso va a seguir de largo y es como que te la perdiste. Y al ratito, cuando salgas de aquí, te pueden preguntar, ¿de qué predicó el pastor? Y empecés a buscar en tu mente, como a veces me hacen broma mis hijos a mí, ¿de qué predicó el pastor? Me preguntan al otro día en casa. Y digo, no, me extraña. Ahí les vuelvo a predicar. No hace falta. Pero dice
en este texto, Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa. Hay gente que puede oír cualquier cosa menos de que Jesús está haciendo milagros o de que Jesús está en un lugar en particular. Y qué lindo sería que esta ciudad y todos los contornos y por qué no toda la Argentina pueda oír que Jesús está en este lugar, en tu casa. Que está en tu casa. Amén. ¿Lo crees? Porque si hay 2 o 3 en Cristo, ya Jesús está en medio de uno. Y qué lindo cuando Jesús está en casa. El pastor Josito predicó sobre eso. Qué lindo cuando Jesús está en casa y reina soberanamente. Porque si no está Jesús, ¿quién está? Y vos podrás sacar tus propias conclusiones cuando en vez de haber paz, gozo, bendición, hay gritería, maledicencia, peleas, platos rotos, insultos. Bueno, ahí te das cuenta quién está en la casa. Pero si Cristo reina y Jesús está, hay paz, gozo y muchas otras cosas más que tienen que ver con el fruto del Espíritu. Por eso no prestes tus oídos a cosas que son superficiales, vanas. Como siempre decimos, a lo mejor te vienen a hablar de Cristo y tenés desenchufado el oído. Pero si te vienen a hablar de fútbol, enseguida te vienen a hablar de sexo, te vienen a hablar de infidelidades conyugales y enseguida prestas atención, o de política y ya estás prendido. Pero si te vienen a hablar de Jesús, de Cristo, de la Biblia, ¡pum!, desenchufás el oído. Y eso no permite que tu vida sea edificada. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso cada vez que vos prestes atención y oigas con atención y estés interesado en recibir lo que Dios quiere decirte, tu vida va a ser edificada, vas a ser bendecido, vas a salir renovado, porque nunca la revelación que Dios te va a dar va a ser para que sigas en el mismo estado. Es para que cambies, es para que mejores, es para que progreses, es para que prosperes, es para que continúes creciendo y elevándote en la estatura espiritual y entrando en nuevas dimensiones de fe. ¿Cuántos entienden esto? Por eso tenés que estar interesado. Estos oyeron con interés porque tenía que ver con Dios, con Jesús, con la Biblia, con lo espiritual. Amén. Responde inmediatamente. Esto me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con la obediencia. Ustedes saben que en este tiempo prima la rebeldía, la desobediencia, el desacato, la insubordinación. Hay mucha gente rebelde y muy agresiva. Pero yo sé que vos estás sumiso, dócil, y cuando tu mamá te dice anda a lavar los platos, sí mamá, pum, salís corriendo. Aun cuando tu papá te dice tráeme eso, pero en el acto salís corriendo. Y no que te lo tiene que decir 10 veces. Y hay gente que no responde inmediatamente, hay gente que se hace rogar, hay gente que hay que decirle 20 veces las cosas, pero yo sé que no vinieron hoy. Todos los que vinieron hoy son obedientes. Y esa es la obediencia que agrada a Dios. Que inmediatamente acudamos, que cuando Dios diga, vení, heme aquí Señor, ¿qué querés que haga? Contá conmigo. No, esperá, tengo que despedir a los padres, tengo que cuidar tal cosa, esperá que me reciba, esperá que esté en situaciones más confortables. Cuando Dios te llama tenés que decirle, heme aquí Señor. Y eso desata la bendición de Dios. Estos inmediatamente acudieron, y mira lo que dice el texto del versículo 1, e inmediatamente se juntaron muchos, no fueron pocos, fueron muchos. Y qué lindo es cuando son muchos que tienen esa voluntad dispuesta para obedecer a Dios, y no que están haciéndose rogar. Lo que vos sabés que tenés que hacer, hacelo ayer, porque si lo demorás, hay maldición, el diablo toma lugar y no te das cuenta. Te jactás de tu rebeldía diciendo yo lo hago cuando se me antoja, yo hago mi propia voluntad, especulo con Dios, es como que estás ahí, pero eso te juega en contra. El maligno toma lugar cuando vos estás demorando la voluntad de Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 8 que la voluntad de Dios debe ser perfecta, la obediencia a Dios debe ser perfecta. Cuando Dios revela su voluntad,
Señor, obedezco. Pero si vos sos rebelde no vas a obedecer, vas a desobedecer. Y eso fue lo que hizo Satanás. Y por eso está condenado al infierno. Pero si vos sos un seguidor de Dios, amante de Dios, adorador de Dios, del creador del cielo y la tierra, tenés que decirle, Señor, contá conmigo, yo soy sumiso, estoy sometido a tu voluntad. Por eso dice la Biblia, sométase a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Cuando uno está sometido a Dios, el diablo no tiene nada que hacer. Cuando hay gente que me dice, pastor, mi casa es un calvario. Bueno, sometete a Dios, arrodillate e implorá el favor de Dios, quebrantate, rendite ante Él, decirle, Señor, ayúdame, tené misericordia de mi vida, pero que este lugar, mi casa, sea estrado de tus pies. Y que Él, cuando Dios ve tu corazón rendido y sometido a Él limpia tu casa, bendice a tu familia. Pero si en tu casa hay rebeldía, allí prevalece Satanás, que vino a robar, a matar y a destruir. Por eso, inmediatamente respondieron, no te hagas rogar. Hay gente que dice, más adelante, déjamelo pensar. Es como que están buscándole la vuelta como para justificar su comodidad y su rebeldía. Pero si vos obedecés inmediatamente a Dios, inmediatamente también se desata la bendición de Dios. La tercera cosa que vemos aquí es que elige correctamente. Y esto podría darse para pensar, eligió correctamente al novio, eligió correctamente la pareja, eligió correctamente la carrera, eligió correctamente a los amigos, eligió correctamente la profesión. Podés ponerle el título que quieras, pero hay gente que elige mal. Y la elección mala te condena a consecuencias horribles, a sufrimientos que van a perdurar por generaciones. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Por eso la elección tiene que ser correcta. En este caso, estos amigos eran personas que se habían elegido el uno al otro. Y dice la palabra, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Qué curioso que estos 4 se pusieron de acuerdo para elegir a Jesús. Dice David, el rey, yo no voy a ser compañeros de los que no temen a Dios. Y sin embargo, a lo mejor vos andás en farras, en mentiras, con gente que no ama a Dios, miente, es infiel, roba y sos parte del grupo. Bueno, aquí vemos que estos 4 estaban eligiendo correctamente a Jesús. Dice, acudieron a Él, vinieron a Él. Y qué triste es que la gente no venga a Jesús. Yo repito esto y quiero repetirlo, porque Jesús hace una invitación, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y sin embargo ves gente cargada, atribulada, atormentada, llorando, sufriendo, aburrida, deprimida, y de repente te pones a pensar, ¿pero qué pasa? En vez de venir a Jesús, se van lejos de Jesús. En vez de venir a Jesús para descansar en su presencia, siguen torturados y amargados y aburridos y aún con cosas malignas en su mente. Pero ¿por qué no vienen a Jesús? ¿Por qué no se entregan a Jesús y se rinden ante Él diciéndole, Señor, ayúdame, ten misericordia? Vengo a tu presencia porque tú eres el único que puede darme paz y vida eterna. Y Dios lo hace y Jesús libera al alma afligida. Estos eligieron correctamente, estuvieron de acuerdo para elegir a Jesús. Y vos también tenés que elegir a alguien que elija a Jesús. Vos también tenés que elegir a alguien que elija a Jesús. No puede ser que vos elijas a Jesús y la otra persona no lo elija, porque eso va a generar un desbalance, un desequilibrio y una crisis y también una ruptura espiritual. Pero si vos y tu cónyuge, vos y tu familia, vos y tu amigo eligen a Jesús, no dudes que la bendición va a fluir para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y el siguiente punto, establecen un acuerdo. Este es muy importante. También aquí hay un poderoso principio, no solamente de guerra espiritual, sino también de bendición garantizada. Como dijo alguien, la sociedad es para las medias, nada más. Y una persona se rió porque nunca lo había escuchado. Acá se ve que todos lo han escuchado. Ríanse por compromiso, por lo menos. Pero lo cierto es que hay gente que no se pone de acuerdo.
Hay gente que está junto, pero no está de acuerdo. Hay matrimonios que están conviviendo bajo el mismo techo en desacuerdo, peleados, enemistados, con rencores. No se hablan. Padres entre hijos distanciados, divididos. Y la palabra dice así: era cargado por 4. Se pusieron de acuerdo para llevar una carga, y esa carga era un paralítico, una persona necesitada. Pero también podría ser cualquier tipo de carga, una deuda. Se pusieron de acuerdo para pagar la deuda. Se pusieron de acuerdo para llevar adelante este plan. Qué triste es que hay familias desintegradas, que no están de acuerdo para nada. Uno por un lado, el otro por el otro, todos desunidos. Es tristísimo eso. Pero cuando hay una autoridad clara, cuando Dios está reinando en la casa, comienza a poner orden, comienza a establecer armonía, y el común acuerdo es fundamental. Si 2 de ustedes, 2 de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa y me la pidieran, yo les responderé. Pero hay gente que no se pone de acuerdo. Ponete de acuerdo para orar por tu hijo, ponete de acuerdo para orar por tu empresa, ponete de acuerdo para orar por tu casa, por tu familia, por tus nietos, ponete de acuerdo para orar por los negocios, por cualquier cosa, y principalmente por tu crecimiento. Porque hay gente que no crece a la par de otros que crecen y están juntos bajo el mismo techo. De repente uno crece espiritualmente y el otro está ahí estancado. Es como que no hay crecimiento, y tiene que haber un crecimiento permanente, constante, como dice 1 Corintios 15, 58, creciendo firmes y constantes en los caminos de la fe. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso establecí un acuerdo. Sería lindo que entre los cónyuges se pudieran decir: vamos a crecer juntos, vamos a orar juntos, vamos a visitar juntos, vamos a aconsejar juntos, principalmente a los hijos, no que a veces siempre es uno solo el que está impartiendo. En el caso de, si no hay un cónyuge, si hay un cónyuge ausente, Dios va a suplir esa ausencia, pero obviamente tiene que haber un común acuerdo. Mejores son 2 que 1, porque si uno cayere, el otro lo levanta, y si uno está medio bajoneado, el otro lo anima. Eso es así. Pero qué lindo es cuando están en común acuerdo y están juntos pechando la carreta y haciendo que la obra marche, y no que uno se agote y siempre esté todo el tiempo empujando y el otro esté ahí mirando el techo o en otra frecuencia. ¿Cuántos entienden esto? Así no sigo hablando. Hace un esfuerzo extra. Acá hay un punto importantísimo. Dice el texto: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos hombres llevaron al paralítico, tuvieron la idea, se pusieron de acuerdo, llegaron al lugar. El lugar estaba lleno de gente, y las espaldas, como dijimos el miércoles, era una muralla. Las espaldas de esas personas impedían el paso a los que venían trayendo al paralítico. Y a veces nosotros podemos ser de tropiezo para otros. A veces nosotros podemos dar las espaldas a los que más lo necesitan. A veces nosotros no somos solidarios o no somos sensibles para de repente ver a una persona necesitada y decir: pasa, y no cerrarle el paso y que ni nos importe. Pero aquí también hay un ejemplo precioso, porque estos hombres llegaron y no se quedaron con ese obstáculo, siguieron insistiendo, subieron al tejado, a la terraza, y de allí abrieron un boquete que se cree que puede ser más de 2 metros, y bajaron al paralítico. Los techos de aquel entonces eran madera, barro, paja y ramas. O sea que parece como que no fue difícil la tarea, pero después tenían que arreglarlo, obviamente, ¿no? Porque si no, ¿dónde quedaba el testimonio? Imagínense, rompieron el techo, bajaron al paralítico y fue sanado por Jesús. Y aquí el tema del esfuerzo extra es porque no se quedaron ante el primer obstáculo. ¿Y qué estás dispuesto a hacer vos para que Dios haga el milagro en tu vida o en la vida de aquellos que te rodean
de hacer un esfuerzo extra. O a lo mejor hasta ahora estás acostumbrado a hacer lo cómodo, lo que ya está estructurado dentro de tu rutina, o a lo mejor ya no estás acostumbrado a hacer nada más porque decís, ya lo hice todo, ahora le tocan a ellos, yo siempre soy el que burreo, ellos no hacen nada. Yo sé que han escuchado de alguien así, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que esforzarnos más. Y acá viene el tema de que Dios hace lo posible, pero Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo natural, pero Dios hace lo sobrenatural. Pero Dios no va a intervenir con lo imposible, ni con el milagro, ni con lo sobrenatural, si nosotros nos quedamos siendo perezosos, vagos, cómodos, conformistas y no vamos más allá. La Biblia dice que el que se esfuerza y es valiente es bendecido. Bienaventurado es aquel que se esfuerza. Y tenemos que ser esforzados y valientes. Por eso hace falta un esfuerzo extra. Porque vos estás pidiendo que Dios haga un milagro, pero no movés un dedo para cambiar y no has hecho nada diferente para que ese milagro suceda. Y recordá, por favor, prestá mucha atención ahora, que si vos no hacés lo posible, Dios no va a hacer nunca lo imposible. Dios tiene que ver en vos voluntad dispuesta. Tiene que ver en nosotros voluntad dispuesta. Y está diciendo Dios al mismo tiempo, mi hijo está esforzándose al máximo, pues le voy a dar la ayuda que necesita. ¿Vos ayudarías a una persona vaga, perezosa, que quiere simplemente para gastar en farras y en parrandas? No. ¿O me equivoco? No. ¿O me equivoco? No. Pero si de repente no tenés criterios claros, podés estar ayudando a alguien que no merezca ser ayudado, sino que tiene que trabajar y esforzarse y demostrar realmente que es una persona que está en la carrera y está haciendo lo más que puede. Y ahí viene el papá amoroso y dice, hijo, vi que estabas esforzándote, toma. Y así es Dios con nosotros. Él añade a nuestra vida lo que nos hace falta, siempre y cuando nosotros estemos haciendo lo correcto y lo que más podemos. En este siguiente punto, supera los prejuicios, también tiene que ver el esfuerzo. Dice el texto, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Para esto necesitamos saber un poco de la costumbre del tiempo judío. En aquel entonces el concepto, y yo creo que aún hoy existe algo de eso, era que si una persona estaba enferma, era porque estaba requete en pecado. Y al mismo tiempo hay personas que dicen a una persona que está sufriendo miserablemente y sufriendo re mal, hay algunas malas lenguas y algunos que piensan mal diciendo, ¿qué habrá hecho este? Sin embargo, el justo Job sufrió injustamente. Y ese es un ejemplo precioso. Nosotros no tenemos que juzgar eso, porque eso lo hacía el pueblo de Israel, porque pensaba que la enfermedad era fruto del pecado. No quita de que pensemos que el pecado original fue el que originó toda la maldición, el pecado, la enfermedad y la muerte de toda la humanidad. Pero aquí Jesús está diciendo algo muy importante, está haciendo algo muy importante, porque cuando vino este paralítico a su presencia, Jesús, viendo la fe de ellos, se maravilló y le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque estaba salvando el alma humana. Porque ¿de qué vale que una persona sea sana si se muere al siguiente mes y se va al infierno? Porque sus pecados todavía siguen en él o en esa persona. ¿Cuántos entienden esto? Pero como Jesús hace las cosas completas, y yo sé que lo estaba haciendo para probar a los fariseos y para detonar en ellos este tipo de reflexión, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente esos judíos escribas dijeron, ¿cómo puede atreverse esta persona a perdonar pecados? El único que tiene la capacidad de perdonar pecados es Dios. Y es cierto, porque todo pecado es contra Dios. Por eso nosotros ni nadie más tiene la autoridad de perdonar pecados. Nadie puede decir, te perdono de los pecados, porque todo pecado es contra Dios. El rey David decía, contra ti solo he pecado.
Por lo tanto, guay de aquel que quiera perdonar pecados a otros. Es como si viene alguien y me pega una trompada a mí, y viene él y le dice a mi oponente, a mi agresor, te perdono. Y yo digo, ¿y vos? ¿De dónde te metés? Si me pegó a mí. Yo soy el que lo tengo que perdonar. Bueno, el ofendido es Dios. El que fue desagraviado es Dios. Y Él solo puede perdonar pecados. Por eso aquí Jesús estaba siendo Dios. Pero hay una disputa teológica aquí. ¿Nadie se durmió todavía? Hay una disputa teológica aquí, en el sentido de que ¿qué es más fácil, perdonar pecados o sanar al paralítico? Bueno, para muchos dirán, es lo mismo, a Jesús no le cuesta nada perdonar pecados o sanar al paralítico. Sin embargo, perdonar pecados es más difícil, porque Jesús tiene que dar su sangre, morir en la cruz, sacrificarse por nosotros. No fue algo liviano, no fue algo fácil. Aquí Jesús dio un anticipo, crédito de lo que después iba a suceder cuando Él fuese muerto en la cruz del Calvario. Pero para mostrar quién era verdaderamente, le dijo, y viendo cómo estos hombres cavilaban en sus propios pensamientos, le dijo, tus pecados te son perdonados, y después siguió, por supuesto, haciendo la obra. Y para hacer la obra era justamente darle el premio a los que tenían la fe suficiente para obtenerlo. Tenemos que tener la fe suficiente para obtener ese premio. Y dice así el versículo 10 y el 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí maravilló Jesús a todo el mundo y aún a nosotros. Porque Jesús no solamente tiene poder para perdonar pecados, sino también para sanar, para hacer milagros y para hacer todo tipo de portentos o obras maravillosas. Pero nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Aquellos que no estén haciendo nada no pueden acceder a un favor de milagro de parte de Dios, porque para eso se requiere que estemos creyendo en Él, que estemos haciendo lo que creemos también, y que tengamos convicción para seguir hasta el fin, independientemente de lo que veamos, porque la fe es no ver nada y creer, y anticipar hechos que son futuros como si estuviesen siendo presentes. Por eso muchas personas sufren de gran incredulidad, por más que vengan a la iglesia, no tienen la fe para creer que Dios les va a bendecir, les va a levantar, les va a dar fuerza, poder, gracia, virtud, sanidad, liberación, paz, gozo, prosperidad. No tienen la fe suficiente. ¿Por qué? Porque no se animan a creer. Si tan solo tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, que es minúsculo, podrían determinar cualquier cosa y eso así sería. Por eso algunas personas se dejan abrumar por las circunstancias, por los problemas y por las cosas que les tocan vivir, en vez de usar la fe para recibir el favor de Dios y también un milagro. Yo sé que Dios va a cambiar tu historia hoy, si tan solo te animas a creer. Dios va a revertir tu situación de maldición y la va a tornar en bendición si te animas a creer. Pero creer no es simplemente un asentimiento intelectual con el hecho de decir, sí creo. Muchos dicen creer, pero viven de manera diferente a lo que la Biblia dice. Vos tenés que decirlo, pero creerlo y también hacerlo. Así que a partir de hoy, si tomás una decisión, empezá a caminar en fe, creyendo que ya Dios cambió tu realidad. Y por esa realidad que Dios cambió, ya mismo empezá a darle gracias. Aunque no veas nada, pero dale gracias porque ya es una realidad que asumiste por fe. Y ya lo das por hecho. Ya lo das por hecho, como un hecho ciertísimo. ¿Cuántos entienden esto? Ponete de pie, iglesia, por favor. Ponete de pie. Aquí hay mucha gente que necesita un milagro de Dios, pero lo que has escuchado en esta noche tiene que ver con una acción. Si esperas algo diferente, hace algo diferente. Si esperas algo de Dios, hace algo agradable a Dios. Dios va a ver tu vida en esta hora. Él va a cambiar tu situación, tu realidad, tus circunstancias. Él va a cambiar tu ambiente, tu dimensión de vida va a cambiar.
vas a entrar en una dimensión de victoria, de gloria, de determinaciones. ¿Cuántos lo creen? Pasa al frente, pueblo de Cristo, en el sentido de que estás tomando esta decisión, y también los músicos. Si estás tomando una decisión, empezar una nueva vida hoy, bien marcada, pasa al frente rápidamente. Pasa al frente. Si vos lo creés, ya lo tenés. Pero si lo creés, empezá a vivirlo. Empezá a caminar en esa dimensión de seguridad absoluta. No dudes para nada, porque la duda no es fe. La duda es incredulidad. Empezá a dar por hecho las cosas que querés que se den. Pasá creyendo que Dios va a añadir a tu vida lo que te haga falta. Si te falta fuerza, Dios te la va a dar. Si te falta coraje, Dios te lo va a dar. Si te falta plenitud, Dios te lo va a dar. Si te falta victoria para enfrentar día a día, Dios te la va a dar. No dudes más, por favor. Pasen bien adelante porque está pasando mucha gente. Sea lo que sea que necesitas, Dios tiene todo y aún de sobra. Pero si no tenés fe, eso no puede ser posible. Dios lo hace posible por medio de la fe. Por eso el que tiene fe, cree, conquista, obtiene, determina y alcanza las cosas que realmente quiere.